Seguramente ya habrás oído la noticia muchas veces. Así que parece que el gobierno ruso, presuntamente, asesinado Yevgeny Prigozhin. El mayor enemigo de Putin parece haber sido eliminado. Yevgeny Prigozhin, que dirigió el intento de golpe de Estado en junio, ahora está muerto. Ahora surgen muchas preguntas como ¿por qué no fue castigado inmediatamente? ¿O por qué no completó el golpe? ¿O por qué fue asesinado justo un día antes de la independencia de Ucrania? Y en este vídeo intentaremos responder precisamente a estas preguntas. Pero hay una pregunta más que intentaré responder y que no mucha gente se hace. Intentaré mostrarles por qué Vladimir Putin gasta miles de millones en armas personales y militares privados, como el grupo Wagner de Prigozhin. Los costes de seguridad de Putin. Empecemos hablando de cuánto gasta Vladimir Putin en su seguridad. Ser el presidente ruso conlleva una seguridad impenetrable. Sin embargo, según información oficial del gobierno, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Putin ha reforzado mucho más su seguridad. Es probable que este aumento se deba a la intensificación de los esfuerzos del Kremlin por garantizar la seguridad del líder ruso, especialmente a la luz de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Además, este aumento del gasto coincide con un repunte de los ataques con drones que se producen dentro de las fronteras rusas. Información del Ministerio de Finanzas de Rusia revela que de enero a mayo de este año, los gastos dedicados a garantizar la seguridad y protección de Vladimir Putin y su equipo ascendieron a 15.000 millones de rublos, lo que equivale a 185,7 millones de dólares. Esta suma constituye el 77% de la asignación presupuestaria anual, lo que supone un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un informe de Moscow Times. En particular, esta cifra supera el gasto del gobierno, tanto en el ejército ruso como en la defensa de las fronteras, según destaca el mismo informe. Pero ¿cuánto gasta realmente Putin en su propia protección personal mediante armas personales y militares privados, como el grupo Wagner de Prigozhin? Según algunas fuentes, es la escandalosa cifra de 2.700 millones de dólares. El Servicio Federal de Protección, también conocido como FSO, abreviatura de Federalnaya Sluzhba Okhrany, es responsable de la seguridad permanente de Putin. Esta agencia, dirigida por Viktor Zolotov, es también responsable de la distribución del presupuesto ruso. Al parecer, Viktor Zolotov fue sancionado en 2019 por violar muchos derechos humanos en Rusia. Aunque el FSO es hermético sobre sus presupuestos y gastos, según algunas fuentes, su presupuesto anual es de miles de millones de rublos. El Servicio Federal de Seguridad, FSO, cuenta con aproximadamente 50.000 personas uniformadas, junto con varios miles de efectivos que operan sin uniforme. Esta agencia tiene autoridad sobre el Chejet, diseñado para su uso potencial durante un conflicto nuclear mundial. Además, el FSO gestiona una red de comunicación segura destinada a los altos cargos del gobierno. Dotado de una influencia significativa, el FSU posee varios privilegios y habilidades, como la capacidad de llevar a cabo registros y vigilancia sin necesidad de órdenes judiciales, ejecutar detenciones y emitir directivas a otras entidades gubernamentales. Y no es solo la FSO la que mantiene a Putin seguro y protegido en todo momento. La Guardia Nacional de la Federación Rusa es otra medida de seguridad para el presidente ruso. El Servicio Federal de Tropas de la Guardia Nacional, también conocido como Rosgvardia, funciona como la Fuerza Militar Nacional de Rusia. Opera como una organización autónoma, directamente responsable ante el presidente Vladimir Putin. Esta relación de subordinación se deriva de sus funciones como comandante en jefe supremo y presidente del Consejo de Seguridad. La creación de la Guardia Nacional fue percibida por algunos observadores como una medida destinada a mejorar la eficacia operativa y evitar el solapamiento innecesario de funciones en el marco de la seguridad de Rusia. Esta decisión se basó en una evaluación exhaustiva de los obstáculos estratégicos a los que se enfrenta la nación. Sin embargo, según las especulaciones y algunos informes, Rosgvardia fue creada por Putin para desarrollar una fuerza armada personal, capaz de gestionar los disturbios internos y frustrar posibles revoluciones de colores, tanto dentro del país como incluso en regímenes extranjeros, aliados. Unos 340.000 soldados forman parte de la Guardia Nacional, distribuidos en 84 unidades repartidas por toda Rusia, que dependen directamente del presidente Putin y no del Ministerio de Defensa. Según algunas estimaciones, para mantener este ejército privado, se necesitan la friolera de 200.000 millones de rublos o 2.100 millones de dólares del dinero de los contribuyentes rusos.
Pero eso no es todo. Vladimir Putin también cuenta con otra capa de seguridad, el SBP, o Servicio de Seguridad Presidencial. El Servicio de Seguridad Presidencial es un organismo federal encargado de proteger al presidente y al primer ministro de Rusia, así como a sus familias y residencias oficiales. Sus orígenes se remontan a la 9ª Dirección General del KGB en la época de la URSS. El jefe inicial de la agencia fue Alexander Korsakov, general del KGB. Entre 2000 y 2013, el general Viktor Zolotov ocupó el cargo de jefe del Servicio de Protección Presidencial. Según la información publicada en los medios de comunicación occidentales, en 2007 formaban parte de la agencia unos 2.500 efectivos. El Departamento de Seguridad Psicológica es una división del Servicio de Seguridad Presidencial, encargada de evaluar la información de inteligencia relacionada con las amenazas contra la vida del presidente. Este departamento colabora con expertos de diversas agencias de inteligencia, como el GRU, el FSB y el SVR. El SBP cuenta con 4 unidades diferentes, cada una de las cuales tiene una tarea importante para la seguridad de Vladimir Putin. Los guardaespaldas personales de Putin forman una de las unidades de la SBP. Según se dice, estos guardias son elegidos tras una investigación extremadamente minuciosa y entrenados para ser aptos para la tarea de la seguridad de Putin. Son tan buenos en su trabajo que se les conoce como la mejor unidad de protección personal del mundo. Los guardaespaldas personales de Putin están entrenados para eliminar a cualquiera que consideren una amenaza, razón por la cual, según algunas fuentes, no se tiene en cuenta para el puesto a antiguos agentes de policía. Esto se debe a que los ex policías están entrenados para detener y no para matar. Se rumorea que los guardaespaldas del SBP son psicólogos operativos que pueden percibir una amenaza con solo mirar a una persona. Estos guardaespaldas, conocidos como los mosqueteros, deben tener entre 19 y 35 años para poder optar a ellos, y su estatura debe oscilar entre 1,70 y 1,80 metros. También se les entrena para aumentar su resistencia y deben ser capaces de soportar cualquier tipo de clima, y deben mantener un peso de entre 75 y 90 kilos. Para convertirse en guardaespaldas de Vladimir Putin, también hay que saber al menos 5 idiomas extranjeros, además de buenos conocimientos políticos. Si pensabas que eran demasiados parámetros, ahora vienen algunos más. Al parecer, los guardaespaldas privados de confianza de Putin deben estar muy bien entrenados para el combate, no solo físicamente, sino también mentalmente. No deben tener reparos en matar ni sentir remordimientos después de hacerlo. Supuestamente, están equipados con maletines exclusivos diseñados para proteger a Putin y contienen pistolas SR-1, vector de 9 mm de fabricación rusa, cargadas con munición perforante. Antes del viaje de Putin, los equipos de avanzada realizan un reconocimiento minucioso del destino, a veces con meses de antelación. Valoran las posibles reacciones del público, evalúan el impacto de las condiciones meteorológicas adversas e incluso consideran la posibilidad de que se produzcan catástrofes naturales en la zona. Antes de su llegada, se examinan minuciosamente los alojamientos que va a utilizar y se instalan dispositivos de interferencia para contrarrestar la activación a distancia de artefactos explosivos. Los técnicos también llevan a cabo un control electrónico de los teléfonos móviles y otros dispositivos en las inmediaciones. En sus desplazamientos, Putin viaja en un convoy de furgonetas fuertemente blindadas, acompañado por operadores militares especiales que empuñan AK-47, lanzagranadas antitanque y misiles antiaéreos portátiles. Cuando aparece en público, está rodeado de 4 capas de seguridad. Sus guardaespaldas personales forman el primer anillo, con personal de seguridad adicional discretamente situado entre la multitud. Otras capas de seguridad rodean el perímetro, mientras que en los tejados cercanos hay francotiradores. En 2016, Russia Beyond puso de relieve los persistentes rumores que sugerían que el FSI utilizaba ocasionalmente un doble de cuerpo presidencial para reforzar la seguridad de Putin, a menudo denominado Cuerpo No 1. Y después de todo esto, no es de extrañar que tenga un equipo para probar y degustar cada alimento que se le sirve con el fin de comprobar si está envenenado. Como hemos visto, el presidente ruso Vladimir Putin emplea diversas medidas de seguridad para protegerse de posibles asesinos y golpistas. Estas precauciones incluyen guardaespaldas equipados con maletines antibalas, paraguas antibalas y potentes pistolas, el uso de dobles y la presencia de catadores de comida, entre otras estrategias.
Con este tipo de seguridad a su disposición en todo momento, es casi imposible causar daño a Vladimir Putin. Y luego está el Grupo Wagner. El Grupo Wagner, también llamado PMC Wagner, es una empresa militar privada de Rusia, anteriormente supervisada por Yevgeny Prigozhin, antiguo colaborador del presidente Vladimir Putin, hasta 2023. El grupo había utilizado recursos de las Fuerzas Armadas rusas. Aunque no está impulsado ideológicamente, se ha informado de que ciertos segmentos de Wagner han estado relacionados con el neonazismo y el extremismo de extrema derecha. Aunque el Grupo Wagner pueda parecer una entidad empresarial típica, sus dirigentes y actividades están estrechamente relacionados con el aparato militar y de inteligencia de Rusia. El gobierno ruso ha identificado la utilidad de Wagner y de empresas militares privadas similares como un medio para ampliar su alcance global discretamente, evitando la presencia abierta de unidades militares estatales. En consecuencia, es más exacto considerar a Wagner como una extensión por delegación del Estado ruso que como una empresa independiente que ofrece servicios abiertamente en el mercado. Los indicios apuntan a que el gobierno ruso ha empleado a Wagner como apoderado, proporcionando al Estado una forma de negar su implicación en actividades militares extranjeras y ocultar el alcance real de las bajas resultantes de las intervenciones rusas en el extranjero. El grupo adquirió relevancia durante el conflicto en la región ucraniana de Donbass, donde ayudó a las fuerzas separatistas prorrusas entre 2014 y 2015. Wagner ha prestado apoyo a gobiernos alineados con Rusia, participando en conflictos como los de Siria, Libia, la República Centroafricana y Mali. Al parecer, miembros del grupo Wagner se han enfrentado a acusaciones de cometer crímenes de guerra, incluidos actos como asesinatos, torturas, violaciones, robos contra civiles y el maltrato y asesinato de presuntos desertores. Según la legislación rusa, las empresas militares privadas son ilegales. ¿Cómo es posible que tantas empresas militares privadas como el grupo Wagner existan tan abiertamente en Rusia e incluso ayuden al propio presidente? En el marco jurídico ruso existen importantes lagunas. Aunque el Código Penal ruso prohíbe a los individuos servir como mercenarios, a las empresas estatales se les concede libertad de acción para mantener fuerzas armadas y entidades de seguridad privadas. Esto, unido a una red a menudo intrincada de subcontratistas, permite a los ciudadanos rusos trabajar para empresas militares privadas, a pesar de la aparente prohibición. Otra argucia es el registro de empresas en el extranjero, que permite a las autoridades rusas pasar por alto las actividades de estas empresas militares privadas extranjeras. Un aspecto crucial a tener en cuenta es que el grupo Wagner no está registrado oficialmente ni en Rusia ni en ningún otro lugar. Desde un punto de vista legal, la empresa no tiene existencia formal. Alineado con la estrategia de ambigüedad deliberada, el Estado ruso no solo permite, sino que a menudo respalda activamente las operaciones del grupo. Esto hizo que el grupo Wagner fuera muy poderoso. Wagner desempeñó un papel notable en la incursión rusa en Ucrania, utilizando prisioneros rusos para funciones de combate en primera línea. Su presencia en Ucrania aumentó significativamente a finales de 2022, pasando de 9.000 a una cifra estimada de entre 20.000 y 50.000 efectivos. Supuestamente fue la principal fuerza de asalto empleada por Rusia durante la batalla de Bakhmut. En los últimos meses, Estados Unidos designó a la organización como Grupo Delictivo Transnacional Significativo e impuso nuevas sanciones. Al mismo tiempo, algunas fuentes afirman que los observadores de derechos humanos han expresado sus sospechas de que los operativos de Wagner podrían estar implicados en una masacre a gran escala perpetrada en Mali en 2022. Informes gubernamentales, observaciones de representantes estadounidenses, análisis de expertos y otras fuentes proporcionan información sobre los orígenes y objetivos del grupo Wagner, sus presuntas actividades ilícitas y su importancia estratégica para Rusia, tanto en Ucrania como en diversos contextos mundiales. Según Katrina Doxy, experta en el grupo Wagner de la organización sin ánimo de lucro Center for Strategic and International Studies, Wagner se involucró inicialmente en el conflicto ucraniano-ruso en 2014, durante la anexión no autorizada de la península de Crimea por parte de Rusia. En enero de 2023, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que hay un recuento aproximado de 50.000 combatientes asociados con el grupo Wagner presentes en Ucrania. En diciembre de 2022, Kirby informó a los periodistas de que Wagner había obtenido armamento que había adquirido a Corea del Norte.
que estaba destinado a ser utilizado en el contexto del conflicto en Ucrania. Hablemos de cómo empezó el grupo Wagner. Alrededor de 2014, Dmitry Utkin, un antiguo oficial ruso, y el financiero Yevgeny Prigozhin cofundaron el grupo Wagner, que surgió durante las primeras fases del conflicto entre Ucrania y Rusia en Crimea. Informes del Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point sugieren este origen. Según algunas fuentes, el nombre del grupo tiene su origen en un apodo de Utkin, o podría estar relacionado con el compositor Richard Wagner, que gozaba del favor de Adolf Hitler. Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin en Occidente, conoció al presidente ruso hace años, cuando Prigozhin era restaurador. Prigozhin negó inicialmente cualquier relación con el grupo hasta finales de 2022, cuando reconoció su implicación, según informó Associated Press. Posteriormente, ha hablado de su papel en el grupo Wagner en múltiples ocasiones, según recoge la CNN. En 2018, los fiscales estadounidenses acusaron a Prigozhin por su presunta participación en la financiación de la Internet Research Agency, o IRA, que fue caracterizada por Estados Unidos como una granja de trolls rusa. La IRA pretendía explotar campañas digitales para aumentar las divisiones políticas y sociales en Estados Unidos. En febrero de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al grupo Wagner y entidades afiliadas, designándolas como una importante organización criminal transnacional. Se les acusaba de perpetrar violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana. En una medida global, el Tesoro sancionó a 9 personas y 14 entidades de Rusia, China, la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos, asociadas principalmente con vínculos relacionados con Wagner. Además, el Tesoro identificó 2 yates y una aeronave que ahora están bajo restricciones del gobierno estadounidense. Aparte de su participación en Ucrania, el grupo Wagner ha operado en numerosas naciones africanas y de Oriente Próximo. En estas regiones, el grupo ha participado en conflictos locales, ha capitalizado recursos y ha ampliado la esfera de influencia de Rusia. Estos datos proceden de informes publicados por el Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point. El grupo Wagner también envió tropas a Siria en 2015 para prestar asistencia al gobierno de Assad en medio de la actual guerra civil siria. Según el Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point, otros países con antecedentes de participación del grupo Wagner son Mozambique y Madagascar. Pero no todo acabó bien para el grupo Wagner. Se cree que los 2 fundadores, Dmitry Utkin y Yevgeny Prigozhin, perecieron en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023. Su muerte suscitó muchas preguntas, ya que fallecieron justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Aparte de Prigozhin y Utkin, así como de los 3 miembros de la tripulación, los servicios de emergencia rusos confirmaron que otras 5 personas perdieron la vida en el avión. Estas personas estaban relacionadas con el grupo Wagner, entre ellos Valery Chekalov, un estrecho colaborador de Prigozhin, que se cree que supervisaba sus activos en Siria, y Sergei Propustin, un veterano de guerra checheno que actuaba como guardia de seguridad personal de Prigozhin. Eran figuras notables, según informó The Guardian. El momento de sus muertes es extraño, y hablaremos de ello más adelante en el video, pero antes hablemos en detalle de Prigozhin y Utkin, así como de su relación con Putin. Prigozhin, Utkin y Putin. A Yevgeny Prigozhin se le suele comparar con una figura polifacética dentro de las operaciones encubiertas rusas, con un historial delictivo que incluye condenas por delitos como robo, fraude e implicación de un menor en actividades ilícitas. Pasó a dedicarse a actividades legales en la década de 1990. Antes de eso cumplió 9 años de prisión por sus fechorías. Liberado en 1990, Prigozhin regresó a San Petersburgo, donde se dedicó a vender perritos calientes por toda la ciudad antes de embarcarse en una nueva aventura. Fundó New Island, un restaurante de lujo situado en el paseo marítimo de la ciudad. Este elegante restaurante no tardó en ganar popularidad como lugar de reunión favorito de las personas influyentes de Rusia, incluido el futuro presidente, Vladimir Putin. Inició su andadura empresarial como propietario de un restaurante en San Petersburgo y acabó convirtiéndose en proveedor de catering del Kremlin. Para describir su negocio en tiempos más recientes, se dice que el negocio de Prigozhin abarca un amplio conglomerado de catering,
que suministra comidas a un gran número de militares rusos, fuerzas del orden, instalaciones médicas y escolares. Estos servicios se facilitan a través de importantes contratos financiados por los contribuyentes, que supuestamente ascienden a una suma estimada de al menos $3.000 millones desde 2011. Sin embargo, sus actividades encubiertas coinciden con los atributos de la red de seguridad oculta de un régimen autoritario. Estas empresas encubiertas supuestamente implican la producción a gran escala de desinformación, la coacción de periodistas, la manipulación de elecciones, la intervención política estratégica e incluso acciones militares encubiertas. Al parecer, creó el Grupo Wagner en 2014. Utkin tiene unos antecedentes diferentes a los de Prigozhin. El coronel Dmitry Utkin, nacido el 11 de junio de 1966, tuvo una distinguida carrera militar, participando en combate activo durante las dos guerras chechenas. Tras la conclusión de la fase militar de la Segunda Guerra, a principios de la década de 2000, fue destinado a Pechori, una ciudad cercana a la frontera con Estonia. Durante la década siguiente, dirigió la segunda brigada Spetsnaz del GRU. Su ex-cónyuge mencionó que le costó la transición a la vida civil y que anhelaba volver al campo de batalla. Tras retirarse del ejército, Dmitry Utkin se unió en 2013 al Moran Security Group, una empresa privada creada por veteranos militares rusos. La empresa se dedicó a diversas misiones de seguridad y formación en todo el mundo, con especial atención a la lucha contra la piratería. Durante el mismo periodo, altos directivos de Moran Security Group participaron en la creación de Slavonic Corps, con sede en Hong Kong. Este grupo reclutó contratistas para salvaguardar campos petrolíferos y oleoductos en Siria en medio de su conflicto civil. Utkin participó como miembro de Slavonic Corps en Siria, donde consiguió sobrevivir a una misión que acabó en desastre. Regresó a Moscú en octubre de 2013 y fundó el Grupo Wagner. Aunque a menudo se presenta a Dmitry Utkin como la cara pública y la figura principal detrás de la PMC, Wagner, la información disponible indica que su posición era más la de un comandante de campo. Los mercenarios asociados al Grupo Wagner parecen operar como parte de una estructura jerárquica más amplia bajo la supervisión directa del Kremlin, con una conexión con su maquinaria de inteligencia militar. Como vemos, no está claro quién de los dos puso en marcha el Grupo Wagner. Tanto Utkin como Prigozhin han sido nombrados como sus fundadores y líderes. Finalmente, lo que sí sabemos por las fuentes es que ambos trabajaron juntos. La cuestión que se plantea es que a pesar de proceder de entornos diferentes, ¿cómo se conocían? Durante bastante tiempo, hubo informes que sugerían los vínculos de Prigozhin con Wagner. A menudo se rumoreaba que era el principal financiero y propietario real del Grupo Wagner. Prigozhin, sin embargo, negó sistemáticamente estas conexiones e incluso emprendió acciones legales contra medios como Bellingcat, Medusa y Eco de Moscú, por informar sobre sus supuestos vínculos con la organización mercenaria. Curiosamente, en septiembre de 2022, afirmó que había cambiado de postura y dijo que él mismo había fundado el grupo, encargándose de tareas como la limpieza de armas viejas, la organización de chalecos antibalas y el reclutamiento de especialistas. Afirmó que esto condujo a la formación de un grupo de patriotas, más tarde conocido como Batallón Wagner, a partir del 1 de mayo de 2014. Prigozhin se erigió en la cara pública de Wagner y fue etiquetado como su jefe, pero debido a su falta de experiencia militar, se dice que se apoyó en Utkin para supervisar las actividades militares del grupo. Surge otra pregunta. ¿Cómo estaban conectados los dos hombres y el Grupo Wagner con el presidente Putin? Según los informes, en diciembre de 2016, Utkin fue capturado en una fotografía junto al presidente ruso Putin durante un evento del Kremlin que honró a los receptores de la Orden del Valor y el título de Héroe de la Federación Rusa. Otras personas que aparecían en la foto eran Alexander Kuznetsov, también conocido como Ratibor, supuestamente el líder de la unidad inicial de reconocimiento y asalto de Wagner, así como Andrei Bogatov, comandante de la Cuarta Compañía de Reconocimiento y Asalto, y Andrei Troshev, que ejercía de director ejecutivo de la compañía. Tras el acto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó días después la presencia de Utkin en la recepción. Como ya hemos comentado, Prigozhin había conocido a Putin cuando éste trabajaba como restaurador. Según las fuentes, el 27 de junio de 2023, el presidente Putin anunció una investigación sobre los gastos del Grupo Wagner y también reconoció que el gobierno ruso era responsable de la financiación total del grupo a través de los
presupuestos de defensa y estatales del país. Reveló que entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso desembolsó 86.262 millones de rublos, lo que equivale a unos 1.000 millones de dólares, al grupo. Esta revelación es significativa, dadas las anteriores negaciones de Putin de cualquier conexión entre el Estado ruso y Wagner, afirmando a menudo que era una empresa militar privada. Aunque ya sabemos bastante sobre Vladimir Putin, veamos en pocas palabras su trayectoria política. En 1975, Vladimir Putin ingresó en el KGB, también conocido como Comité para la Seguridad del Estado, y trabajó como oficial de inteligencia exterior para el KGB durante 16 años, alcanzando finalmente el cargo de teniente coronel. Decidió dimitir en 1991 para embarcarse en un viaje político en San Petersburgo. En 1996 se trasladó a Moscú y se incorporó a la administración del presidente Boris Yeltsin. Al principio, ocupó brevemente el cargo de director del Servicio Federal de Seguridad, o FSB, y también fue secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. En agosto de 1999 fue nombrado primer ministro. Tras la marcha de Yeltsin, Putin asumió el cargo de presidente en funciones y en menos de 4 meses fue elegido para su primer mandato presidencial. Consiguió la reelección en 2004. Debido al límite constitucional de 2 mandatos presidenciales consecutivos, Putin volvió a ser primer ministro de 2008 a 2012, durante la presidencia de Dmitry Medvedev. Volvió a la presidencia en 2012, tras unas elecciones empañadas por denuncias de fraude y protestas públicas, y se aseguró la reelección en 2018. Según algunos informes, en abril de 2021, un referéndum facilitó la promulgación de enmiendas constitucionales, incluida una que le permitía presentarse a 2 mandatos más, lo que posiblemente prolongaría su presidencia hasta 2036. Al parecer, el presidente ruso, Vladimir Putin, y los fundadores del grupo Wagner, Dmitry Utkin y Yevgeny Prigozhin, colaboraron estrechamente entre bastidores, aunque no admitieron abiertamente el enlace. En 2023, el gobierno ruso otorgó la designación de veteranos de combate a los individuos afiliados al grupo Wagner que participaron en la invasión de Ucrania por Rusia. Pero parece que no todo acabó bien. El motín. Al parecer, el 5 de mayo de 2023, Prigozhin responsabilizó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valery Gerasimov, del importante número de bajas en el grupo Wagner, atribuyéndolas a decenas de miles. Afirmó que los integrantes de Wagner se ofrecían voluntarios y sacrificaban sus vidas mientras los oficiales permanecían instalados en lujosos despachos. En un vídeo publicado el 23 de junio de 2023, Prigozhin afirmó que las explicaciones del gobierno ruso sobre la invasión de Ucrania se basaban en falsedades. Acusó al Ministerio de Defensa ruso, dirigido por Shoigu, de intentar engañar tanto al público como al presidente, afirmando que Ucrania estaba llevando a cabo una agresión extrema y planeando un asalto contra Rusia respaldado por la OTAN. Según las fuentes, el 24 de junio de 2023, Prigozhin se enfrentó a acusaciones del gobierno ruso de orquestar un levantamiento armado. Esto ocurrió después de que amenazara con atacar a las fuerzas rusas en respuesta a lo que él consideraba un ataque aéreo contra su personal paramilitar. Las fuerzas de seguridad rusas acusaron al fundador del grupo Wagner de iniciar un intento de golpe de Estado, ya que, al parecer, declaró una marcha de la justicia contra el ejército ruso. Prigozhin compartió un mensaje de voz en el que afirmaba que Wagner había abandonado Ucrania y avanzaba hacia la ciudad rusa de Rostov del Don. Generales rusos de alto rango pidieron a los combatientes de Wagner que se retiraran. Esto es lo que Prigozhin supuestamente dijo en el mensaje de voz. Somos 25.000 y venimos a arreglar las cosas. Eins, los que quieran unirse a nosotros, es hora de acabar con este lío. Simultáneamente, se dice que la Agencia de Seguridad Nacional rusa, el FSB, reveló que había presentado cargos penales contra Prigozhin y que perseguía su detención. Prigozhin contraatacó, afirmando que los mercenarios de Wagner habían entrado en Rostov sin encontrar oposición. Al parecer, Prigozhin también difundió un vídeo en el que se veía una escena de árboles dañados y una trinchera en llamas, lo que sugería que se trataba de un campamento Wagner atacado por las fuerzas rusas e implicaba importantes bajas entre las tropas wagnerianas. Sin embargo, el vídeo en sí no revela ningún cadáver. Según las fuentes, esto es lo que dijo Prigozhin. En el vídeo descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros se la devolveremos.
Según los informes, en un discurso televisado que se emitió poco después, Putin calificó las acciones de Prigozhin de puñalada por la espalda. Más tarde, el 24 de junio, se dice que un contingente de fuerzas de Wagner avanzó hacia la región de Voronezh, a unos 300 kilómetros al sur de Moscú. Sorprendentemente, parecía que las fuerzas rusas no se oponían a su avance. Sin embargo, la marcha se detuvo esa noche cuando Prigozhin declaró abruptamente que sus mercenarios darían marcha atrás para regresar a sus campamentos base. Expresó su intención de evitar cualquier pérdida de vidas rusas. Se dice que el dramático cambio de rumbo se produjo aparentemente gracias a un acuerdo alcanzado con Putin. El Kremlin reveló que Prigozhin se trasladaría a Bielorrusia y no sería procesado por sus recientes acciones. Fue un movimiento sorprendente por parte de Putin, ya que el Kremlin no es conocido por ser tan indulgente. Se especuló con que se trataba de un movimiento deliberado del presidente Putin para atrapar a más traidores, mostrando indulgencia. Tras el intento de golpe de Estado, Prigozhin se retiró de la escena pública, pero su reaparición y actividades posteriores desconcertaron a muchos. Aunque se dijo que había disuelto sus medios de comunicación, siguió residiendo en Rusia. Se le vio en una cumbre de líderes africanos en San Petersburgo, a la que asistió Putin. Al mismo tiempo, algunas tropas de Wagner se trasladaron a un campamento establecido en Bielorrusia. Prigozhin siguió viajando y trabajando principalmente a África, sin muchas apariciones públicas, tras el motín y su revocación, pero pereció en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023. Dmitry Utkin iba en el mismo avión, al igual que muchos otros altos dirigentes wagnerianos. Nadie sobrevivió en el avión. El avión sobrevolaba la región de Tver, en Moscú, cuando, según algunos testigos, cayó del cielo. ¿Fue realmente un accidente? Según las especulaciones y algunas fuentes, la fecha del accidente hace pensar que en realidad no fue un simple accidente o un fallo técnico del avión. El siniestro tuvo lugar justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania, y hace exactamente 2 meses, el 23 de junio de 2023, Prigozhin había apuñalado a Putin por la espalda. Entre las teorías que se barajan está la posibilidad de que se introdujera clandestinamente una bomba en el avión, según informan los medios rusos. Un funcionario estadounidense informó a CBS News de que la explicación más plausible parecía ser una explosión ocurrida en el avión. Aunque la causa específica de la explosión era incierta, una bomba era un factor potencial, mencionó el funcionario. Además, una teoría presentada por un canal de Telegram asociado con Prigozhin sugería que el avión podría haber sido derribado por fuerzas antiaéreas rusas. Sin embargo, esta afirmación sigue sin verificarse, y el Pentágono declaró el jueves que no había información que la corroborara. Según los informes, el presidente ruso reconoció que el líder del grupo militar privado era una persona con talento que había cometido graves errores en la vida. Putin transmitió sus condolencias a las familias de las 10 personas que, según los informes, viajaban en el avión siniestrado. Si realmente se trataba de una venganza planeada por el Estado ruso, ¿por qué no actuaron inmediatamente? ¿Por qué esperaron 2 meses? Como se discutió anteriormente en este vídeo, sí hay que creer las especulaciones. Putin quería atrapar a más traidores mientras tanto. Algunas fuentes también afirman que si hubiera encontrado más, también estarían en el avión. Sí hay que dar crédito a los rumores. Se trató de un ataque bien planeado, una venganza por el motín de Prigozhin. El hecho de que Prigozhin se librara del castigo parecía sorprendentemente incoherente, especialmente en el contexto de la campaña de Putin para tomar medidas drásticas contra figuras de seguridad de alto rango vinculadas a Wagner, como el general de alto rango Sergei Surovikin. Esta iniciativa también iba dirigida a los partidarios de la línea dura que atribuían a Putin las deficiencias del ejército ruso en Ucrania. El presidente ruso había dedicado tiempo a ocuparse de los activos de Prigozhin y a disciplinar a los partidarios de la línea dura antes de buscar, en última instancia, su retribución final. Los expertos afirman que se trata del fin del grupo Wagner. Según los informes, fueron las habilidades de Prigozhin para establecer contactos y su liderazgo las que mantuvieron al grupo en funcionamiento hasta ahora. Aunque se ha especulado sobre posibles sucesores de Prigozhin que contarían con la aprobación del Kremlin, la certeza de que alguno de ellos pueda desempeñar con éxito su papel sigue siendo incierta. Una parte significativa de las operaciones de Wagner en África, que entrelazaban campañas de desinformación,
ambiguas actividades comerciales y mercenarias se basaban en gran medida en las dudosas redes que Prigozhin y sus estrechos colaboradores habían cultivado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se sugirió que Wagner proporcionó ayuda a la Junta Militar de Mali, una acción que desempeñó un papel en la decisión de Francia de concluir su intervención militar de casi una década en ese país. Mientras que el Kremlin ha estado cultivando últimamente conexiones más directas con los líderes militares de los países sahelianos, Prigozhin cultivó sistemáticamente lazos personales con señores de la guerra, líderes de golpes militares y políticos y empresarios corruptos en busca de poder y riqueza. Grigori Yudin, que dirige la filosofía política en la Escuela de Científicos Sociales y Económicos de Moscú, mencionó: la investigación interna del motín ha concluido. Surovikin fue destituido ayer y los culpables han sido ejecutados. Tardaron 2 meses en investigarlo, emitir el veredicto y ejecutarlo. Si hubieran llegado a la conclusión de que Surovikin formaba parte del complot, también habría estado en el avión. Todo esto son especulaciones y posibilidades. Es una situación de quizás por ahora, y probablemente, como todo lo demás sobre el gobierno ruso, esto podría permanecer en secreto para siempre. Puede que nunca lo sepamos, pero lo que sí podemos saber es toda la información que está a nuestra disposición para que reflexionemos. Para ver más vídeos de este tipo, haga clic en una de las tarjetas de su pantalla